Buenos días a todas, a todos. Gracias por su presencia en este diplomado en comunicación electoral. Y el día de hoy, el día de hoy, el lunes, nos corresponde, el módulo relativo a la comunicación en gobiernos o en estados y modelos de justicia abiertos, ¿no? Eh, Vamos a abordarlo desde la perspectiva del estado abierto, cuáles son sus características, cuáles son sus principales objetivos, cómo eso, en principio, supondría una nueva relación con la ciudadanía, cómo se construye ciudadanía a partir de los modelos de comunicación de los estados abiertos que se insertan en o bueno, más bien, que son parte o que son el género al que pertenece la justicia abierta, de la cual veremos también una serie de elementos para concluir el día de hoy con las condiciones de posibilidad de que tanto el modelo de comunicación de los estados abiertos como de justicia abierta construyan, como dije, las condiciones de posibilidad para una democracia deliberativa. Por lo tanto, nos vamos a abocar también al estudio de cuáles son algunas de las características de la democracia deliberativa. Después, el día lunes, ya analizaremos de manera más profunda la idea de justicia abierta, ya con sus características propias, aunque las vamos a referir también el día de hoy, y analizaremos cómo, en este sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido diversos canales de comunicación y retomaremos también algunos de los conceptos que veamos hoy con la idea de democracia deliberativa, ¿no? Entonces, esos son los ejes a partir de los cuales yo les propongo que reflexionemos, que platiquemos el día de hoy y el día lunes. Les agradezco por su presencia. Para quienes no me conocen, veo varios rostros conocidos, pero para quienes no, soy Alonso Vázquez Moyers, soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Y me da mucho gusto poder platicar con ustedes acerca de este tema que ha tenido diversas manifestaciones en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en general que ha transformado la idea, por un lado, de cómo se comunican las sentencias y por otro lado, de qué contienen las sentencias, ¿no? Voy a empezar con un ejemplo, voy a empezar por el final y no por el principio o por un tipo de final empírico, porque ustedes habrán visto seguramente sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o las habrán leído o habrán escuchado sobre ellas, ¿no? Si han escuchado sobre las sentencias, seguramente no ha sido solamente en la página del tribunal. La página del tribunal tiene sus propias características, ya veremos cuáles son estas y cómo posibilitan el ejercicio el ejercicio que se propone, la justicia abierta de comunicación, de diálogo, etcétera, pero que seguramente también las han visto, las han leído sobre ellas en distintos medios de comunicación, en plataformas de redes sociales, inclusive algunas de sus características. Pero además de eso, ese primer nivel de comunicación, de difusión del trabajo jurisdiccional, está acompañado por una forma de comunicarlas. Sabrán y también habrán visto, si han tenido oportunidad de leer alguna sentencia o de revisar alguna sentencia, que por un lado son sentencias, digamos, de cuantitativamente hablando, no muy grandes, ¿no? O sea, que procuran en la manera de lo posible de que no tengan una extensión monumental, digamos, ¿no? De tal manera que centren la controversia a partir de los puntos centrales y que se defina, que se resuelva, igualmente a partir de argumentos, a partir de algunas cuestiones muy relativas a la naturaleza del conflicto, sin que haya referencias necesarias a otro tipo de doctrina judicial, etcétera, ¿no? Que muchas veces pueden revestir como bonito la sentencia y dar cuenta de que las y los juzgadores tienen un conocimiento jurídico enciclopédico, pero que en realidad para efectos de la resolución del conflicto, pues no es necesariamente fundamental, ¿no? Bueno, y habrán visto también, y si no han visto, vean, que en las sentencias del tribunal, y siempre pongo este ejemplo, y a lo mejor algunas de las que ya han estado conmigo van a decir, siempre dice lo mismo, pero
Cuando uno, si ustedes alguna vez, han ido a los juzgados de distrito o han sido litigantes, y uno consulta el expediente, pues lo primero que hace es que se va hasta atrás, ¿no? Para ver cuál es el sentido del fallo, cuáles son los resolutivos, cuáles son los alcances. Y en los resolutivos normalmente dice, para los efectos precisados en el considerando quinto, sexto, séptimo, ¿no? Y entonces nos regresamos, vamos haciendo un ejercicio de atrás para adelante. Voy a ver el considerando quinto que dice, o el considerando sexto. Y ahí es donde viene la parte que nos interesa en la sentencia. Las 200 hojas previas, pues nos dijeron que si el argumento de una parte, de la otra, si se trata de un amparo, la sentencia en primera instancia, no se trata de amparo directo, de primera instancia, qué argumentos dijo, ¿no? Toda esta relación de hechos que nos toma 200 páginas llegar a, bueno, pero yo quiero saber qué pasa, ¿no? Si han leído sentencias del tribunal, van a ver que, por ejemplo, se empieza al revés y dice, sentencia que revoca. Ok, entonces ya sé que revoca el acuerdo del INE número tal para los efectos tales. Ok, ya inclusive sé y vincula al Congreso de la Unión para que legisle. Ok, o sea, ya me dijo lo que a mí me interesaba saber. Ya voy a ver los fundamentos, voy a ver los motivos, voy a ver los argumentos legales, pero de entrada yo ya sé qué dice. Hay ponencias como la del magistrado Felipe de la Mata Pizaya que incluso tienen un flujograma antes, ¿no? Me dicen, los hechos controvertidos son estos, los resolutivos son estos y la conclusión es esta, ¿no? Y entonces ahí ya puedo entender de manera muy sencilla cuál es el contenido, ¿no? Y hay otros esfuerzos de comunicación, ¿no? Les dije que iba a empezar por el final porque lo que me interesa es primero que nada hablar de la comunicación, del acto comunicativo de las sentencias y de los esfuerzos para después hablar de todo lo demás y cómo, bueno, de todo lo demás, de la idea de los gobiernos y de los estados abiertos y entonces ir viendo cómo esto se articula con esto que ya hemos visto, con esto que ya conocemos, ¿no? Decía, la información que se vierte en redes sociales sobre no únicamente las actividades de la escuela judicial, que esas siempre síganlas, ¿no? Sino la labor jurisdiccional, los posicionamientos de los magistrados, ¿no? Incluso proyectos que serán discutidos más adelante son dados a conocer, eso lo vamos a ver con mayor profundidad el día lunes. Pero bueno, entonces hay toda una serie de formas para comunicar el trabajo jurisdiccional, ¿sí? Hay publicaciones, algunas más, podríamos decirlo, doctrinarias, porque iba a decir aburridas, pero no debo decir que son aburridas, aunque lo sean, que otras, ¿no? Porque hay algunas que son, por ejemplo, infografías, ¿no? Que se editan y que están accesibles al público. Próximamente uno que se llama Ilustrando la Democracia, y también sentencias en donde distintos moneros, ¿no? Distintas personas ilustradoras, ilustradores, hicieron síntesis de los agravios, de las sentencias y plasmaron esas controversias en ilustraciones. Entonces, estos son esfuerzos, insisto, comunicativos de la labor que en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues se refiere de manera específica a cuestiones relativas a democracia electoral y derechos políticos, ¿no? Desde luego, eso no quiere decir que los demás tribunales no tengan, uno, relación con la democracia, ahorita lo vemos, y dos, que esa relación no deba de comunicarse. Todas las sentencias de los poderes judiciales, del orden que me digan, esto también lo he dicho en algunas otras clases y entonces ya van a decir cómo recicla cosas que dicen otras clases. Pero bueno, la idea pues es que todas las sentencias que pronuncian todos los tribunales tienen efectos políticos, se refieren a la comunidad política y construyen a la comunidad política, ¿no? Yo luego pongo el ejemplo del divorcio en primera instancia, ¿no? En un asunto civil, que lo declara un juez familiar o lo declara un juez civil. A veces no hay esa diferenciación, pero si lo hubiera, lo declara un juez familiar. Vamos a decir que es un juez familiar, pero lo declara de conformidad con una ley, ¿no? Que en algún momento, y no sé si en algunas entidades, pero estaba limitado a una serie de supuestos que tenían que acreditarse por parte de quien solicitaba el divorcio causado, ¿no? Y entonces, eso, por un lado, decía, limitaba las posibilidades de solicitar esa disolución del vínculo matrimonial, pero cuando se aplicaba, además, pues estaba reproduciendo una idea de familia, ¿no? Una idea de relaciones sociales, una idea del papel que juega la mujer ahí, porque era la que llevaba todas las de perder. Y bueno, eso, ¿no?
Entonces, tenía efectos para las relaciones sociales. Tienen efectos. Esas sentencias tienen efectos en cuanto a cómo construimos relaciones sociales. Y la democracia es una relación social. Otra cosa que también he dicho en otras clases, ¿no? Es una relación social. No nada más es métodos, procedimientos para que los representantes accedan a cargos públicos legítimos, ¿no? Y los gobernantes. Es también una forma de relacionarnos con les otros, ¿no? Y esa es una forma compleja y tiene distintas manifestaciones. Y esas manifestaciones también se dan en los tribunales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, otro ejemplo que pongo a menudo, pero cuando resuelve con relación a, no voy a decir el caso concreto, pero se podrán imaginar a cuál me refiero, con relación al ejercicio del poder punitivo del Estado por una determinada conducta, y dice, no aplica más, no es constitucionalmente válido que sobre determinadas personas que deciden una cierta cosa se les vincule a procesos, se les persiga cual si fueran criminales, porque eso atenta contra ciertos otros valores democráticos de convivencia ahí del Estado con las personas. Estamos estableciendo nuevas relaciones sociales entre las personas y el Estado. Eso para decir que la democracia es mucho más, aunque contiene a los procedimientos jurídicos formales, y que la democracia, cuando hablamos de los poderes judiciales, trasciende, aunque incluye, a el quehacer del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que las sentencias todas las pronuncie y que las pronuncie aún si fuera un juez municipal de primera instancia, tienen efectos políticos, construyen a la comunidad política, de manera tal que todos los poderes judiciales, no solo el Poder Judicial de la Federación, todos los poderes judiciales tendrían que atender a los principios que vamos a ver relativos a la justicia abierta que construyen ciudadanía, y con ello vamos a ver otro nivel, o sea, porque ahorita me referí, construyen a la comunidad política desde el nivel formal de pronunciar sentencias, sí, pero también al nivel de comunicarse, ¿no? La comunicación es un acto de democracia también. O sea, si nosotros cuando discutimos con la otra persona, sea esta quien sea, y sea de la naturaleza que sea aquello que discutimos, tenderá a ser democrática en tanto que sea una relación horizontal, en tanto que yo, en tanto que ustedes, no solo acepten la posibilidad de que las premisas de verdad que diga la otra persona sean eso, verdades, sino que entendamos cuál es la posición que tiene esa otra persona. Y esa posición estará transversalizada por distintos factores, ¿no? Distintas preferencias, formas de significarse a sí misma, a sí mismo, ¿no? Y que esas son igualmente válidas todas, aunque puedan suscitar desde luego controversias. A ver, válidas todas siempre y cuando respeten esa horizontalidad. Yo no considero, como consideran algunas otras personas, esto es un paréntesis, de democracia liberal, que todas las opciones pueden deliberar. Yo no creo que sea así. Yo creo que los discursos de odio, por ejemplo, no pueden deliberar en una democracia. Y entonces me van a decir, bueno, ¿cómo no? Entonces los prohíbes. Sí, yo sí. Sí, definitivamente, ¿no? Porque, insisto, no todos los argumentos son igualmente válidos, no todas las proposiciones de verdad son igualmente válidas. De tal suerte que la deliberación sí implica un cierto grado de horizontalidad, por lo tanto hay una serie de reglas mínimas que se deben de cumplir por aquellos que participan en ese diálogo. Si esas reglas se rompen, no hay condiciones para la deliberación. Claro, siempre va a estar la controversia de dónde trazas el límite de esto es discurso de odio y esto no, y ahí vamos a tener muchísimos problemas, ¿verdad? No va a ser tan fácil decir estos no pueden deliberar o estos sí pueden deliberar por esta razón. Y ahí vamos a tener muchas dificultades, pero bueno, esa es la tarea de la democracia, ¿no? Hay posturas que dicen, no, hay que derrotarlos con los argumentos, ¿no? Y aún si son discursos de odio, que digan lo que tienen que decir para entonces que todo el mundo se dé cuenta que son equivocados. Pues sí, pero no todo el mundo se da cuenta que son equivocados, ¿no? No todo el mundo se da cuenta que son antidemocráticos y están deliberando y pueden acceder a cargos de representación, etcétera, ¿no? Esto solo para decir que la comunicación es un proceso complejo, transversal, pero que supondría primeramente que la democracia es una relación social en donde el elemento fundamental es la horizontalidad. Si se rompe esa horizontalidad, claro, el Estado tiene un poder coercitivo, lo que sea, pero cuando comunica, no está comunicando. Cuando comunica el contenido, no cuando comunica a las personas que son afectadas, ¿no? Que tuvieron parte de la controversia y a las cuales les va a ser obligatoria los efectos de esta, ¿no? Ahí está actuando como una autoridad que puede imponer si no se cumple con su decisión. Pero cuando comunica, en términos amplios, ¿no? Cuando pues, cuando el tribunal dice, esto es la sentencia, estos son los argumentos, léanlos, discútanlos,
ahí está estableciendo una relación más horizontal. Que sí, no estoy diciendo que fuera un acto deliberado, pero que sí se vuelve ilegible aquello que comunica, ¿no? Tendrán ustedes muchos ejemplos como este que les voy a dar, pero les ha sucedido seguramente a quienes son abogadas o abogados que llega una persona con un acuerdo, ¿no? Que les notificaron y dice, ¿qué rayos dice esto? Y la verdad es que para uno ya no resulta tan incomprensible, pero dice, claro, no, nada, a mí me pasó una vez, ¿no? Un novio de mi hermana en ese entonces, le habían robado unas cosas de su coche y se siguió por la vía penal, pero la parte de daños y perjuicios se siguió por la vía civil. Entonces le llegaron a notificar, pero por parte de la Procuraduría, que quedaban, y le decía así, quedan a salvo tus derechos para la vía civil correspondiente, pero era de la Procuraduría, con fundamento en tal, se hace el conocimiento del quejoso de nombre tal, que relativo al procedimiento, a la averiguación previa número tal, seguida por tal, 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 quedan a salvo. Entonces me dijo, ¿qué dice? Y yo, nada, que puedes presentar una demanda por daños y perjuicios por la vía civil. Pero él no sabía, ve un papel de la Procuraduría y dice, pues estoy en problemas, ¿o qué pasó, no? Yo solo denuncié por un hecho de robo. Bueno, ahí no hay comunicación horizontal, porque es el lenguaje del Estado, el lenguaje técnico jurídico, que se convierte en una barrera para el conocimiento de la gente, que no tendría por qué, cuando un acuerdo que te dice, oye, pues si quieres demandarlo por la vía civil, tienes la posibilidad de hacerlo. Eso era lo que le tendrían que haber dicho. No todo el formalismo legal que se convierte en una barrera para un justiciable, como dicen los abogados. Pues yo, ¿qué es justiciable, no? ¿Quién es un justiciable? Empezando por ahí. Entonces, todas estas cosas van formando y fueron formando barreras comunicativas, ¿no? Claro, para los abogados, pues es como muy padre montarse en, bueno, pues es un lenguaje técnico y solo yo lo puedo entender y lo descifro, ¿no? Y uso estas palabras, que más son horribles, la verdad, ¿no? O sea, ni siquiera es un lenguaje literario, padre, poético, pues es un lenguaje súper barroco, ¿no? Que tampoco te hace como hablar muy bonito, en realidad, pues está súper acartonado, ¿no? Entonces, bueno, ni siquiera desde un punto de vista estético es bonito, ¿no? Habrá quienes les guste nada más para decir que nadie les entiende, ¿no? Pero no tiene como muchos efectos prácticos ni tampoco muchos efectos estéticos, ¿no? No tiene efectos estéticos, pues, ¿no? Aunque haya que piense quienes sí. Y tampoco eruditos, vaya, ¿no? Tampoco es así como, uy, estoy hablando de la filosofía de Hegel, ¿no? No, no es así. Pero se convirtió, pues, en una barrera que tenía como muchos efectos, ¿no? En fin, entonces los estados abiertos, llegando al punto, después de esta digresión y de todas estas críticas que siempre me gusta hacer, los estados abiertos tienen una proposición, igualmente, de establecer relaciones horizontales, la horizontalidad en la comunicación como un acto democrático, ¿no? Ya había antecedentes, ¿no? Todas y todos ustedes conocerán, habrán escuchado. Luego me disculpo porque no solo debería de ser un lenguaje binario, ¿no? Hablando de comunicación, digo todas, todos y excluyo ahí también, ¿no? En la medida de lo posible trataré de decir todes. La verdad es que luego sí me causa un poquito de disonancia utilizar la E. No debería de ser así, pero bueno, procuraré en la medida de lo posible que sea más incluyente, inclusive a la hora de decir todas, todos, pues ahí volvemos a recortar un poquito las cosas. En fin, decía pues, la cuestión con la comunicación de los estados abiertos es que procura que sean más horizontales las relaciones en la cuestión comunicativa. Insisto, esto quiere decir que la democracia también supone una esfera de deliberación, pero de comunicación, y que esa comunicación tendrá que ser lo más horizontal posible con les personas gobernados, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, voy a compartir una presentación, ¿no? Déjenme nada más. Abre aquí el documento, pues para ir guiando un poquito la charla, ¿no? Y para que vayamos viendo como algunos de los temas y darle apoyo visual a esto que estoy presentando, ¿no? Entonces, bueno, como decía, esto es un proceso que se ha ido transformando, ¿no? Que ha tenido y tiene sus tensiones políticas a las cuales no me voy a detener en ellas, ¿no? Hay sus propias críticas que son interesantes y que habrá que hacerlas,
Pero ahorita, bueno, vamos a exponer esta parte de la deliberación, de la argumentación, del intercambio y de las relaciones sociales que procura o debería de procurar y debería de construir el Estado democrático. No es, y lo digo desde ahorita, no es para vanagloriarnos, ¿no? De decir, tenemos esto y entonces, pues mira cómo somos tan democráticos en todos lados, ¿no? Hay esfuerzos institucionales, por supuesto, y concretos, ¿no? Respecto a la labor que se hace, pero desde luego es una labor no solo que los tribunales tenemos todavía pendientes, sino que al tratarse de relaciones del gobierno con las y los les ciudadanos, también la ciudadanía tiene ahí como pendientes, ¿no? Que tenemos que resolver todos, ¿no? No es decir, bueno, es un problema individual, resuélvelo tú, sino, bueno, tenemos que ir como trazando las directrices de cuál es la naturaleza de esta problemática, de esta falta de horizontalidad, de esta falta de reconocimiento a las, les, otras personas, y eso seguimos teniendo como dificultades, ¿no? Inclusive ahorita yo lo manifesté así. De pronto resulta como raro, no estamos acostumbrados a utilizar esa letra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hay otro tipo de disputas en las que no me voy a meter, pero lo único que quiero decir con ello es que nos cuesta la horizontalidad, ¿no? Nos cuesta el reconocimiento de las otras personas que se significan de manera distinta, ¿sí? Bueno, eso es parte de la democracia, ¿sí? No son, insisto, no son procedimientos para elegir autoridad, o no son solo procedimientos para elegir autoridades. La semana que entra, no, la semana de esta que viene a la otra, tenemos una conferencia a cargo mío de la democracia como conflicto. Y voy a exponer, entre otras cosas, eso, ¿no? Que ya lo había tratado en otra conferencia, pero vamos a retomarlo para hablar justamente de cómo esto trasciende no solo a los procedimientos están bien, pero no se agota ahí. Bueno, dicho eso, la transición a la democracia procedimental, y lo vuelvo a enfatizar, procedimental, supuso, entre otras cosas, cambiar la relación con la ciudadanía. Claro, la ciudadanía tiene más peso, en tanto que sus decisiones son vinculantes para la elección de representantes legítimos, para la elección de los cargos de gobierno, ¿no? De los titulares, las titulares, les titulares, de los poderes ejecutivo, en cualquiera de sus niveles, y eso está bien, cambia esa relación, ¿no? Y se acompañó de una serie de otras cosas. Uno de los, y otra vez vuelvo a decir, de la democracia procedimental como una dimensión reducida de la democracia. No debemos de tener la democracia solo como eso, aunque hay quienes lo entienden así y defienden el modelo y está bien, pero bueno, la sustancia es otra, de acuerdo con mi perspectiva, de acuerdo con lo que estamos exponiendo aquí y de acuerdo con el propio trabajo que hace el Tribunal Electoral, ¿no? Entonces decía, pues, empezaron a cambiar las relaciones con la ciudadanía, obviamente la ciudadanía adquiriendo un peso mayor, ¿no? Y hay una palabra que a la ciencia política norteamericana y a los diseños institucionales que se basan en esa idea de democracia procedimental liberal, que está bien, no es una crítica, está bien, son importantes las instituciones, son importantes las reglas, son importantes los procedimientos, solo que no agotan a la democracia, aunque son una parte muy importante de ella, ¿sí? Bueno, entonces, esta serie de mecanismos que supusieron, bueno, fueron una conquista ciudadana, ¿no? No es que el Estado graciosamente, bueno, y ahora te concedo, ¿no? Soy buena onda. Es porque hubo disputas de distinto tipo, todas las reformas jurídicas que fueron cristalizando en un sistema jurídico, no solo electoral, aunque también electoral más robusto, con más competencias, con más facultades, que vela por derechos políticos electorales de manera cada vez más progresista, no estuvo exento de resistencias, no estuvo exento de controversias, no estuvo exento de conflicto, justamente. Pero bueno, el chiste es que fueron cristalizando en mecanismos que decía a la ciencia política norteamericana, lo define como rendición de cuentas. Es una traducción un poquito inexacta de esta idea de accountability, ¿no? Pero que significa, pues sí, finalmente, que servidores públicos, servidoras públicas, son responsables ante la ciudadanía, ¿no? Y que hay mecanismos jurídicos para echar a andar esa responsabilidad. Claro, no se agota ahí, hay otros ejercicios que ahorita vamos a ver, ¿no? Que van acompañando esta parte, que van suponiendo conquistas ciudadanas, ¿no?
Claro, y van estableciendo ahí sí relaciones mayormente democráticas en los términos de comunicación y de horizontalidad. Uno de estos pilares de los procedimientos y de rendición de cuentas o mecanismos de rendición de cuentas fue la transparencia. Habrán escuchado, todos conocemos, ¿no? La transparencia, conocemos las controversias actuales, insisto, no me voy a meter en ellas, aunque hay cosas interesantes en las críticas que se hacen, pero bueno, la transparencia como una forma de que lo que se entendía, ¿no? Por ahí hay varios autores que refieren que el Estado es una especie de caja negra, ¿no? Tienes los insumos, ¿no? Y tienes los resultados. Pero en medio, quién sabe qué demonios pasa, ¿no? O sea, qué es lo que se hace en el ejercicio gubernamental, cómo se decide, por qué se decide de una determinada manera para tener un resultado que es una política pública, ¿sí? Entonces, esta primera herramienta de participación ciudadana, bueno, de transparencia, era justamente tratar de que esa caja negra, claro, en la medida que las sociedades son más democráticas, esa caja negra será menos negra, ¿no? Y podremos ver cómo operan algunas decisiones. Siempre va a haber algún grado de oscuridad, ¿no? Inclusive por razones, por motivos de seguridad nacional, hay restricciones a lo que se puede y a lo que no se puede conocer. No toda información es pública porque se le puede dar un uso distinto a los fines colectivos, ¿no? Y entonces hay una que se tiene que resguardar y ahí siempre va a haber como otra vez, un margen, un espacio para controvertirlo, ¿no? Así como lo dije, discursos de odio, desde mi perspectiva, no podrían deliberar, pues acá también habrá cosas que no podrán ser hechas del conocimiento público. ¿Cuáles son? Siempre vamos a tener controversia en eso. En fin, la transparencia supuso, entre otras cosas, abrir un poco esa caja negra, ¿no? Y de esta manera, la ciudadanía, organizaciones, periodistas, académicas, académicos, podían o han podido conocer, pues conocer algunas de las formas en que opera el Estado, conocer algunas y dar a conocer algunas presuntas irregularidades, pero bueno, finalmente ejercer una labor de escrutinio más acabada, ¿no? Voy a poner un ejemplo de la transparencia y eso me va a permitir decir cómo eso tiene sus límites. Aquí lo estamos viendo en la presentación, déjame la pongo en grande. Lo estamos viendo en la presentación, ¿no? Decimos que los gobiernos abiertos, como premisa, tienen diversas ventajas frente a la transparencia, ¿no? Entonces estamos viendo, bueno, primero la transparencia, que surge como este mecanismo de rendición de cuentas, ¿no? Para que la ciudadanía tenga información y que esa información le permita, claro, tomar decisiones político-electorales, pero también establecer canales de diálogo, ¿no? Decirle, oye, esto estuvo mal, y no solo para los efectos político-electorales, ¿no? De, bueno, entonces ya sé quién eres y no voy a votar por ti, ¿no? Que de pronto empieza a verse como esta relación meramente instrumental, sino simple y sencillamente para que el ejercicio del gobierno sea cosa de todas y todes, ¿no? No únicamente que le interese a ciertos, al gobierno específicamente, ¿no? Claro, con ello también se cuida que sea más eficiente, que sea menos discrecional en términos de por qué se asignan determinadas cosas, con qué criterios, y con ello también nos permite, bueno, pues el gasto público se ejerce mejor o, bueno, por lo menos se dice de qué manera se ejerce, ¿no? Porque anteriormente, ustedes sabrán, pues había como toda una serie de actos a partir de los cuales se suponía que se daba cuentas a la nación, ¿no? El informe presidencial, que cada vez tiene menos importancia, pues era eso, ¿no? Pero era un día, pues que en realidad lo único que, a mí todavía me tocaron algunos, que se daba cuenta, o sea, algunos con esa pompa, ¿no? Que se daba cuenta de que el presidente era una maravilla, ¿no? Y de repente, pues por ahí había posicionamientos legislativos y le decían de cosas, ¿no? Y pues de repente ya más centrados aquí en el mundo del Internet, pues uno podía consultar el informe, pero pues son unas cosas así gigantescas, ¿no? Y de manera tal que están restringidos aquellas y aquellos que les interesa, y por cuestiones de trabajo, por cuestiones académicas, y uno pues ni siquiera tiene el tiempo para dedicarle, ¿no? Esos siguen, vuelven a lo mismo de las barreras comunicativas, ¿no? Y a actos que no eran en realidad de rendición de cuentas. La rendición de cuentas es importante en los mecanismos procedimentales. Otra vez no agotan la democracia. No es que toda la democracia ni se vaya a controvertir ahí,
ni se contenga todo ahí, pero es importante. Y entonces dije que iba a poner un ejemplo para hablar de transparencia, que ya fue una primera conquista, luego de que la ciudadanía va adquiriendo mayor poder. Déjenme, porque tuve un mensaje de WhatsApp y luego es que me desconecto. No, todo bien. Bueno, entonces decía, perdón que haga pequeño esto, pero luego estoy al pendiente porque de pronto sí llega a desconectárseme el internet y entonces me lo comunican por WhatsApp. Entonces por eso hago pequeño esto para ver que no sea así. En fin, entonces la transparencia se convierte, ¿no?, en un mecanismo ciudadano para acceder a la información. Pero ¿qué pasa con la transparencia? Les voy a poner un ejemplo y ahorita vemos las diferencias entre transparencia, que aquí están apuntadas, ¿no? Y acceso a la información, y cómo el modelo de gobierno abierto pues supera esas barreras, digamos, ¿no? Hace 2, 3, ¿qué fue? Como en 2018, 17, salió un libro que hace una investigación, un grupo de investigadores periodísticos que se denominan o tienen como eje esto que se llama cadena de mando, hicieron un reportaje y lo publicaron en un libro que se llama La Tropa, que en el marco de las acusaciones, de las controversias, de las sentencias, por el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado mexicano en el marco del combate al narcotráfico militarizado, se preguntan, bueno, pero ¿por qué mata a un soldado, no? Y así se llama el libro, se llama La Tropa, ¿por qué mata a un soldado? Más allá del contenido, que es muy interesante, en la primera parte lo que ellos explican es que era muy difícil acceder a esa información, ¿no? Hicieron una solicitud de información que les negaron y que les volvieron a negar, a veces por motivos de seguridad, otros por otras razones. Y eso obviamente supuso que la información a la que pudieran haber accedido estaba desactualizada, estaba incompleta. Y entonces, bueno, ellos supieron, mediante técnicas periodísticas, ¿no?, muy interesantes, cómo sí acceder a entrevistar, porque lo que buscaban era entrevistas con soldados que estaban en prisión pues por haber asesinado de manera indebida a personas, a civiles, ¿no?, en enfrentamientos o supuestos enfrentamientos. Y entonces, bueno, ellos hacen toda esta reconstrucción, pero a mí lo que me interesa sobre todo es cómo la transparencia pues está limitada. Por un lado está limitada, pues a quien les interesa, ¿no? Aquí, pues eran unos periodistas que tenían un presupuesto asignado para eso, que tenían un interés y que tenían una serie o sea, tenían un respaldo. Y no obstante, la información, por distintas razones, se reservó, se clasificó, no se les dio completa y entonces no pudieron hacer el reportaje por ese canal, lo hicieron por otro canal. Ahora imagínense una persona, por ejemplo, que hubiese querido, y fue mi caso, aunque yo no me acerqué a esa información, ni era mi intención, pero hubiera podido ser que en mi tesis de doctorado yo trabajé ese tema, ¿no? No de por qué mató un soldado, pero sí de la guerra contra el narcotráfico. Si yo hubiera querido acceder a esa información, yo sin esos respaldos, ¿no? Inclusive sin el conocimiento, sin el, como dicen, el callo, ¿no? Para poder hacer, no hubiera podido hacer la tesis, porque entre litigios, entre negativas y con los tiempos que yo tenía para hacerla, me hubiera sido imposible, cuando podría haber sido un asunto de interés público. Y no se puede acceder a él, ¿no? Por distintos motivos, que en cuanto hace a esto de, bueno, es que es un motivo de seguridad nacional, pues siempre va a estar en controversia. A lo mejor hubiera tenido que presentar un amparo, pero todo eso hubiese supuesto para mí más dinero del que pude haber pagado en ese momento para acceder a la información, más tiempo, y al final, pues me hubiera resultado en nada probablemente, ¿no? Porque yo no hubiera tenido el ojo periodístico, el tacto que ellos hicieron, y el tiempo, sobre todo, ¿no? Ni los recursos. Entonces, bueno, eso puede ser un obstáculo. Claro, ahí había un interés particular, esa es otra cosa, ¿no? Porque en el acceso a la información, lo que tenemos es que es una persona o un grupo de personas que tiene un interés específico por conocer información específica y que la solicita y que supone un trámite, ¿no? Y que ese trámite está sujeto a una serie de pasos, de tal suerte que cuando yo accedo a ella, si es que accedo, pues ya está desactualizada. No es información, y puedes tener una desactualización de un mes, que para efectos de muchas cosas puede ser muchísimo, o puedes tener una desactualización de 2 años, vamos a suponer, que se fuera a recursos, y que al final en un amparo digan,
hágase pública esta información. Pues sí, de hace 2 años ya ni siquiera importa mucho, ¿no? O importa menos de lo que importaría tenerla fresca. Bueno, entonces, esa es una parte, ¿no? No estoy diciendo que la transparencia esté mal, estoy diciendo que tiene sus límites, ¿no? Y que entonces, cuando hablamos de gobiernos abiertos, tenemos, por un lado, un mecanismo de rendición de cuentas, como sucede con la transparencia, pero también que no es nada más una información a la que acceda quien tiene un interés particular, por periodístico, por chisme, como quiera que sea, o sea, el chisme en el mejor de los sentidos, ¿no? Yo quiero enterarme por qué pasó esto, no es que yo sea una asociación académica de la sociedad civil, simple y sencillamente yo como ciudadano, tengo derecho a acceder a esa información, la pido, pero nada más es para satisfacer mi curiosidad, que insisto, no es que sea mala, ¿no? Pero, pues, el propio diseño hace que sea difícil, ¿no? Y que además, bueno, ¿qué información quieres? ¿Para qué la quieres? Etcétera, ¿no? Bueno, no hay que justificar para qué, pero sí, qué información específicamente, ¿no? Etcétera. En cambio, en los modelos de gobierno abierto, lo que suponen es que la información está para el ciudadano, para la ciudadana, para todas, todos, todas. Está ahí, en los portales de Internet, y que esta no tiene esas mediaciones, ¿no? De tal suerte que también fomentaría, por lo menos en teoría, porque es como hipótesis, es lo que decimos, se trata de establecer las condiciones mínimas de posibilidad para que surja una democracia deliberativa, ¿no? Una esfera pública robusta y que haya diálogo público con las autoridades, etcétera, ¿no? Bueno, entonces decía, a diferencia de estos, de la transparencia, cuya importancia no nos da yo, simplemente digo, tiene sus límites. Los modelos de Estado abiertos suponen una relación más horizontal, ¿no? Porque no requieren de una solicitud previa que pasa por un trámite, que pasa por una aprobación, que puede ser negativa o no, y que supone, decía ya, una serie de desgaste, ¿no? Desgaste económico, desgaste de tiempo, y que ese siempre puede ser un factor. Además, esto también, el modelo de gobierno abierto, procura que haya una mayor, un mayor interés, vamos, ¿no? O sea, no es nada más de que, pues se me ocurrió que, sino que al estar la información ahí, eso despierta como condición de posibilidad. Eso despierta el interés de la ciudadanía por conocer cómo funcionan, qué hacen, qué información generan, qué datos las entidades gubernamentales. La idea, pues, es que los gobiernos abiertos transforman la relación con la ciudadanía, como he dicho, a través de la apertura de los datos, de establecer canales de diálogo. Y bueno, ¿cómo funcionan? Hagan el ejercicio esta tarde o el fin de semana, porque seguramente el fin de semana no es para otra cosa que para andar haciendo tareas y cosas de trabajo. Es broma, desde luego, pero bueno. Entren a una página de alguna entidad de gobierno y van a ver que tienen unos datos abiertos. La idea, pues, es que todos los órganos del gobierno, y ahorita vemos cómo se inserta ahí el Poder Judicial, hacen públicos los datos con los que trabajan y los datos que generan, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Hacienda tienen una política de datos. Bueno, en la Ciudad de México, en el gobierno de la Ciudad de México, que es la página que conozco mejor junto con la de la Secretaría de Hacienda, tienen un portal de datos abiertos muy, muy bueno, ¿no? ¿Y qué se puede encontrar ahí? Pues no voy a decir que todo, porque, insisto, siempre va a haber información que sea importante mantener reservada, pero sí la mayoría de los datos con los que se trabajan, ¿no? La Procuraduría General de Justicia, o la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, tiene, ¿no?, sus carpetas y uno puede acceder a ellas, puede ver en qué cuadrantes se han operado, qué delitos tienen, qué impacto, ¿no?, etcétera. No como un ejercicio de propaganda, porque son los datos que ellos generan a partir del trabajo que hacen, ¿no? Y además tienen, con relación a la transparencia, diferencias que son de plazos, de tipos de información y de usuarios. Los plazos se refieren a la inmediatez, ¿no? La información que se obtiene mediante la política de datos abiertos, pues es información
no solo que se actualiza y que se genera constantemente, sino que es la información última, por lo menos la última actualización. Ahí bueno, vamos a encontrar, siempre puede resultar relativamente imperfecta, aunque normalmente están bastante bien actualizados, ¿no? Pero es información que accedo a ella de manera inmediata. O sea, yo entro al portal de internet, si tengo una curiosidad o si no tengo ninguna, pero entro al portal de internet, a ver qué tienen datos abiertos y ahí puedo descargarlos. Que ese es el siguiente, o sea, a diferencia de una solicitud que tiene que pasar, ¿no? Que tengo que formular para pedir información específica, lo cual quiere decir que pues, ya tengo un conocimiento previo de aquello que quiero encontrar, de aquello que quiero buscar, y seguramente ya tendré trazados objetivos, ¿no? Acá no. Acá como ciudadana, ciudadano, yo voy al portal de internet, ¿no? Y pues nomás quiero ver qué hacen, ¿no? Quiero ver a qué se dedican, quiero ver qué información generan, y eso también sirve como mecanismo de rendición de cuentas, porque entonces puedo yo esos datos, y por eso voy a la siguiente tipo de información, esos datos no solo descargarlos, sino analizarlos, ¿sí? El tipo de información que se genera tiene que ser además que no esté sujeta a estas ideas de copyright, a formatos que no sean nada más, pues es que descargué un PDF, claro, depende del tipo de información. Si es un acta del Senado, ¿no? Un acta de una de las comisiones, o es una iniciativa, o es el dictamen que hace una de las comisiones de puntos constitucionales, por ejemplo, pues va a ser un PDF, ¿no? Pero si se trata, por ejemplo, de la información estadística que genera Hacienda, ¿no? Yo podré descargarla y podré correrla. A partir, claro, tendría que saber cómo correrla, ¿no? Pero en principio yo la puedo descargar. Es de acceso abierto, ¿no? Y la puedo reproducir. Inclusive la puedo reproducir. Hubo quienes hicieron ese ejercicio, por cierto, durante la pandemia, ¿no? Y que decían, no, bueno, es que estas gráficas y esto, pero fue por la política de datos abiertos, ¿no? No es esto un aplauso a nadie, simple y sencillamente es cómo funciona y qué cosas permite, ¿sí? Entonces, el tipo de información también es información que no está sujeta a estas restricciones de copyright, que puede ser replicable, no únicamente conocible, ¿no? Pues sí, ya bajé tus gráficas, pero ¿qué me asegura que esas gráficas están bien hechas, ¿no? Ya bajé tu análisis que hiciste estadístico, pero pues yo no sé cómo corriste ese análisis, etcétera. Entonces, yo podría hacer mi propio código, ¿no? En Stata, en R, donde sea, y correr ese mismo análisis, esa misma regresión y decir, bueno, sí está bien o no está bien estas conclusiones a las que llegue el INEGI, ¿no? Versus, bueno, el INEGI está súper padre, ¿no? Las páginas, pues, sobre todo para quienes les gusta la estadística, que por cierto no es mi caso, pero bueno, ahí se puede hacer un montón de cosas también interesantes con relación a esto, ¿no? Entonces, bueno, la idea pues de los gobiernos abiertos es que, y del Estado abierto, hablando de todos los componentes, pero empezó todo esto con los gobiernos abiertos, ¿no? Se firmaron algunos pactos, en la presidencia de Barack Obama se estableció como esta política de datos abiertos, México suscribió convenios para tal efecto, y bueno, entonces en esencia es la información que generan los gobiernos, los datos con los que trabaja, son de acceso público, gratuito, inmediato y están en las páginas de Internet. ¿Qué se necesita? Pues una computadora con conexión a Internet. Obviamente, si ya requiero de información especializada que voy a analizar, pues se requerirán conocimientos, ¿no? Se requerirán conocimientos, como decía, en estadística y en el paquete que sea, ¿no? Pero en principio nada me impide que yo pudiese conocer esos datos, ¿no? Y de ahí nos vamos a los usuarios, porque claro, como puse el ejemplo de la transparencia, los usuarios de la transparencia pues eran gente que, como decía, ya tenía un interés previo, ¿no? Y que puede ser un interés previo simple y sencillamente yo soy alguien que le interesa, ¿no? Pues sí, pero ya sé que voy a buscar, ya sé que voy a pedir, ya sé qué información voy a solicitar. Acá no, acá yo simplemente puedo descargarla, ver, entrar al portal, insisto, ver cómo trabajan, qué datos, qué hacen. Y entonces los usuarios, potencialmente hablando, son más, ¿no? Es cualquiera. No es que en el otro no pueda ser cualquiera. Cualquiera puede solicitar de conformidad con el derecho que te otorga, el derecho de petición, ¿no? Constitucional, puedo solicitar lo que sea, sí, pero, insisto, por el propio diseño de los mecanismos de transparencia, pues me van a pedir que sea un poco más específico, va a estar sujeto a plazos y por lo tanto, insisto, los usuarios normalmente
pues van a ser gente que tenga el tiempo, que tenga los recursos, que tenga el interés específico, que puede ser de diversa índole, por conocer esa información. Después la darán a conocer al público, ¿no? Pero ya con un procesamiento específico también, ¿no? Acá yo lo puedo hacer, ustedes lo pueden hacer, ¿no? Entonces, esas son diferencias relevantes que también impactan en construir ciudadanía en estos términos que decíamos más horizontales, ¿no? Entonces, justamente la idea es que no haya mediaciones, la idea de poder acceder a los datos abiertos, la idea de poderlos procesar, de poderlos replicar, y con ello, pues sí puede ser como escrutinio, ¿no? O sea, perdón, no necesito, puedo establecer y decirle al gobierno, oye, pues yo, ahora sí que diría el clásico, yo tengo otros datos, ¿no? Yo, a ver, tengo los mismos datos, pero tengo otros resultados, ¿sí? A partir de lo que tú mismo expusiste, a partir de lo que tú mismo generaste. Hubo mucho debate sobre esto, ¿no? En la pandemia, con los gobiernos, tendrá su componente político, pero bueno, el chiste es que se dio el debate, ¿no? Independientemente, podrá haber intereses políticos ahí. Desde luego, no es ilegítimo, ¿no? No es ilegítimo que haya intereses contrapuestos en cómo construir política pública y cómo se deben de procesar o cómo se deben de entender los datos. Pero eso es parte del debate, ¿no? Finalmente debatimos en cuanto a la cosa pública, cómo construirla, de qué maneras es mejor establecer qué, ¿no? Y eso es justamente la relación democrática. No es cómoda, ¿no? Para la autoridad, ni necesariamente para quienes quieren establecer el canal de diálogo cuando la autoridad te conteste. Y la autoridad puede tener razón en ese diálogo. O sea, no presupongamos tampoco que por el hecho de ser ciudadano, pues ya es bueno, ¿no? Y es puro y no tiene ningún interés y la autoridad siempre es mala, ¿no? Se trata de ese diálogo, ¿no? Y a veces, como decía, pues no es cómodo que de repente te des cuenta, no, pues sí lo había hecho bien la autoridad, no siempre quieren fregar a la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, pero eso también lo permite, o sea, en este diálogo, si uno puede entender, entonces, modificar la idea que se puede tener de una autoridad, ¿no? Pues es que no lo estaban haciendo pues por hacer algo indebido, ¿no? Ahí, pero allá ya conozco los porqués, ¿no? Puedo no estar de acuerdo con un diseño, pero al menos puedo, insisto, debatir, analizar y en todo caso entender los porqués, si es que tengo voluntad de hacerlo, quizás no presupone que todo el mundo tiene tal voluntad, ¿no? Pero se supondría o pensaríamos que sí. Esto lo vamos a ver de manera más fina a la hora de analizar la idea de la democracia liberativa según la propone Habermas, ¿no? Que está muy idealizada quizás, pero es interesante, ¿no? Y cómo esto permite construir condiciones mínimas para ello. Entonces decía, esta parte, ¿no? Los datos que se generan deben ser accesibles, analizables, sin necesidad de software especializado. O sea, software especializado, claro. Si yo voy a correr un programa estadístico, pues si yo voy a correr una base de datos estadística, necesito un software. Pero hay mucho software de acceso libre, ¿no? Que son estadísticos. R, por ejemplo, que es bien difícil de usar, pero se descarga gratis, ¿no? Stata, creo que Stata sí necesita licencia. Pero bueno, claro, software especializado quiere decir que sea prácticamente inaccesible, ¿no? Que necesite como de licencias muy caras, pero pues, si tengo Word, como decía, bueno, en Excel se pueden correr bases de datos, ¿no? En todo caso, para quien sepa usarlo, yo no sé usarlo, pero en Excel se pueden correr bases de datos, se pueden hacer análisis estadísticos, ¿no? Bueno, eso por un lado, y cualquier persona interesada, ¿no? Debe poder acceder a los datos. Insisto, esa persona interesada podrá no tener una cosa específica que quiera saber. Estoy interesado simplemente porque me metí a la página y ya me puse ahí a indagar, ¿no? O sea, se abre este canal de diálogo, ¿no? Entonces, es una forma de ejercer el gobierno, ¿no? Se transforma, como había dicho, y como es la premisa de trabajo de este módulo, se transforma la relación entre gobernantes y gobernados, ¿no? O sea, es como lo establecía al principio. Si la democracia no se agota en los procedimientos, es una parte, pero no nada más es eso. Entonces, ¿cuál debe ser el papel de la ciudadanía, no? Otra vez, por si hiciera falta, claro, esto no significa que debamos de entenderlo como que el problema de la democracia es la ciudadanía en su individualidad, ¿no? Esta típica de, claro, este país no avanza por gente como tú, ¿no? Como si esa sola persona o como si esa suma de individualidades fueran eso
individualidades y no problemas colectivos, que se tienen que resolver como problemas colectivos, no como, tú que no tiras, tú que no separas tu basura, ¿no? Eres un mal ciudadano. Yo, en cambio, soy un buen ciudadano y pago mis impuestos. Y así como, pues el problema ya no es mío, ¿no? Porque yo sí soy un buen ciudadano. Entonces, sí, como que también esto lo voy poniendo así como paréntesis, ¿no? Como matices, de decir, no se resuelven, los problemas colectivos no se resuelven a nivel individual, ¿no? Falta que eduquemos mejor a los niños en los valores, ¿no? Es que eso no va a resolver si tenemos problemas colectivos, ¿no? No se resuelven a nivel individual. Ningún problema colectivo se resuelve a nivel individual. Eso solo para decir que la ciudadanía no es la suma de individuos, ¿no? Es más que eso. Claro, importa a nivel individual las decisiones que se tomen, el trabajo que se puede hacer, pero ahí no basta, ¿no? Porque entonces, otra vez, vuelvo a repetirlo por si hiciera falta, lo agotamos diciendo, pues yo sí lo cumplo, ¿no? Y entonces ya no es problema mío. Yo no corrompo a los policías, entonces la corrupción no es problema mío, ¿sí? Yo no acepto actos de corrupción, entonces, pues yo qué, ¿no? Cuando, insisto, es un problema colectivo y entonces sí nos tendría que interesar. Entonces, bueno, cuando decimos el papel semipasivo que tienden a observar los ciudadanos en las democracias, limitarse a votar, claro, ese como acto individual, pero el involucramiento entonces tendría que ser también, gracias a esto, más que solo a nivel individual, ¿no? Y entender la dimensión colectiva de los problemas. Entonces, por eso es que buscamos, como dije, de manera ideal, establecer las bases para la democracia deliberativa, ¿no? Y de tal manera que existan así mayores posibilidades de participación, de construcción de agendas comunes. Hago pequeño esto para poder verles, ¿no? Y ahora detenerme, ¿no? En la democracia deliberativa, ¿no? Que cuáles son sus condiciones. Entonces, ya establecida la idea de gobiernos abiertos, de datos abiertos, vamos a hablar de democracia deliberativa para posteriormente hablar de, bueno, y ahora, ¿no? Cuál es el modelo de comunicación del tribunal, aunque ya establecía algunas directrices, por qué es importante y cómo es que se inserta en esto, ¿no? Pero necesariamente, pues pasamos por el paréntesis de la democracia deliberativa. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todo claro? ¿Todo más o menos? ¿Sí? Si no, me dicen, ¿no? Si llegara a presentar la iniciativa constitucional. A ver, hay una disputa política ahí a la que no quiero entrar, la verdad. Sí, no quiero pronunciarme sobre eso, porque tiene componentes políticos que son interesantes. Entonces, bueno, solo decir que los mecanismos de transparencia supusieron esto, ¿no? Una transformación del quehacer ciudadano, pero que los gobiernos abiertos y los estados abiertos, con todo, es decir, parlamento, gobierno específicamente, ¿no? Las ramas del Poder Ejecutivo y los poderes judiciales participan en este esfuerzo para establecer relaciones de diálogo. Perdón que no conteste, pero al ser un tema de controversia política, prefiero mantenerme al margen. Entonces decía, en cuanto a la democracia deliberativa, presupone un discurso racionalizado, ¿no? Es una alternativa para tener herramientas discursivas, analíticas, y entonces comprender cuáles son las reglas que el Estado tiene que seguir frente a esta tarea de garantizar la inclusión de el otro, voy a decir así, para que no sea, no nada más como, la otra, el otro y ya, ¿no? Incluir a todos, a todes, y ofrecer un canon de derechos subjetivos de acción que facilite la participación ciudadana. Y entonces la sociedad actual se debate sobre la necesidad de la democracia deliberativa, que es una apuesta, por un lado, normativa, ¿no? En donde se reivindica la participación ciudadana orientada por reglas y procedimientos comunes, ahí sí, en cuanto que depende de procesos comunicativos y normativos que orientan la institucionalización del discurso público, pero también respecto de la esfera del debate racional, ¿no? Claro, el debate racional pues tiene que seguir ciertas reglas de deliberación. Como saben, y como hemos dicho hasta aquí, los estados democráticos modernos presuponen ciudadanos con capacidad de comprensión de la complejidad en la que se realiza la participación pública, ¿no?
porque en estos estados se admite el espacio público como el escenario legal para la discusión y la toma de decisiones que afectan a les involucrados. Importante, y quedémonos ahorita con el concepto de espacio público porque me voy a referir a él el día lunes, ¿no? Pero bueno, otra vez, el problema de el otro, que no es fácil. En alguna clase, quienes ya han tenido clases conmigo, he hablado sobre los modelos de ciudadanía, ¿no? Y que hemos referido que son 3, no me voy a referir a 2, perdón, no me voy a referir a los 2 restantes, me voy a referir a uno. El modelo de ciudadanía, que es una abstracción, desde luego, y podrá ser cuestionado por otros modelos que también admiten otro tipo de cosas, pero el modelo de ciudadanía democrática parte de dos premisas. Una es que hay intereses contrapuestos en toda sociedad, que toda sociedad democrática admite la divergencia. No por eso toda divergencia es legítima, ¿no? Lo vuelvo a decir por si hiciera falta. Pero admite la divergencia, admite la pluralidad de intereses y que esos intereses sean contrapuestos, ¿no? Ahí la tarea justamente es, bueno, si hay intereses contrapuestos, ¿cuál es la respuesta, no? Por un lado, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Hay una respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta y cómo llegamos en todo caso a esa respuesta correcta? Y es lo que busca responder en algún sentido la democracia deliberativa, ¿no? La propuesta de Habermas es, claro, a través de las reglas de discurso racional vamos a poder llegar a esa generalización. Yo no soy tan optimista ni estoy tan seguro, aunque no soy quien para corregir a Habermas. Desde luego no lo digo nada más yo, ¿no? No es lo que yo diga, sí, yo voy a hablar de Habermas y decirle que no es cierto. Hay muchas críticas que se hacen a este modelo con relación a eso, ¿no? ¿Cómo lo logramos? ¿Y a poco el discurso racional y los presupuestos de este alcanzan para superar la divergencia? Yo creo que no, porque hay ciertas divergencias que serán irreconciliables, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos cuando son irreconciliables? Y para eso tenemos otras reglas democráticas, ¿no? De representación, de mayorías, ¿no? Etcétera. Pero entonces, la complejidad, había dicho, ¿no? La complejidad de los sistemas sociales, ¿no? Que hacen posible el mundo de la vida. La complejidad económica, ¿no? Y las diferencias que hay entre esto, la política, ¿no? Y con ello también las ideologías, las formas y las maneras, los discursos a partir de los cuales se piensa la elaboración del Estado, el papel del derecho, de les individuos, ¿sí? Cultural, las diferencias culturales que existen, las disputas que hay alrededor de eso, ¿no? O sea, aquí también vamos a partir de que la falta de una serie de valores compartidos esenciales va a generar conflicto. Y entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos eso, no? O sea, hablando de diálogo, es muy fácil que yo esto lo exponga a ustedes, ¿no? Que yo esto lo exponga en ciertos canales en donde tenemos un bagaje más o menos similar, ¿no? Una posición socioeconómica más o menos similar, pero si partimos de la base que eso no es una constante en todos lados, que hay una serie de experiencias legítimas, de cómo otras personas significan su mundo, y no solamente me refiero a la diversidad en el sentido que ahora lo entendemos, sino a formas culturales específicas de lugares, ahí vamos a tener problemas, ¿no? Se tiene problemas, por ejemplo, el discurso occidental con otras formas religiosas de crear comunidades. Claro, no son necesariamente estas democráticas, ¿no? Y ahí tenemos un problema, ¿no? De entendimiento. Entonces, bueno, y no es un fenómeno aislado, ¿no? Sucede en Europa con las migraciones, en menor medida sucede en México, ¿no? Con las migraciones, aunque sucede fuera de México con los migrantes hacia el exterior. Entonces, bueno, todo esto va conformando ideas de ciudadanía, de ejercicio de derechos y reivindicaciones de los mismos, ¿no? Entonces, este panorama que, como ven, es complejo, ¿no? O sea, tiene muchos componentes, tiene muchas contradicciones internas. Es la democracia deliberativa una respuesta que intenta Habermas para responder justamente a el desafío de los estados democráticos modernos que están asediados, amenazados, ¿no? Por un lado, desde su interior, por el multiculturalismo, ¿no? Que se expresa en la fuerza que han tomado grupos sociales, identidades étnicas, religiosas, sexuales, que claman para sí el reconocimiento de derechos especiales, la garantía de ciudadanía en condiciones de igualdad legales,
y el cuadro de transformaciones del Estado moderno desde el exterior, ¿no? En su integridad por la globalización y todos estos fenómenos. De tal manera, pues, que la democracia liberativa es una forma política que aspira a convertirse en un modelo normativo, ¿no? De la política contemporánea. Entonces, prescribe la política que conviene, según Habermas, a la tardía modernidad, que no renuncia a esta construcción racional del mundo, ¿no? De manera autónoma, reflexiva, secular, en medio de la crisis del Estado Nacional de Derecho y de la formación de la sociedad global, ¿no? Entonces, la democracia liberativa surge, en definitiva, como superación de esta estrechez de planteamientos liberales y republicanos, ¿no? Esto que decía de, por ejemplo, de cómo limitar institucionalmente la participación, qué se entiende por democracia, ¿no? Procedimientos para elegir autoridades, sin la parte de relaciones sociales, sin la parte de cómo establecemos esas relaciones, cómo reconocemos a las otras personas, ¿no? Como ciudadanas y ciudadanos, no únicamente como Estado, ¿no? Entonces, bueno, además de lo comunicativo, que es el tema central que estamos tratando, lo procedimental y normativo, que supone la democracia liberativa, tiene otros elementos conceptuales, ¿no? La ciudadanía, la opinión pública, estas son importantes y las vamos a retomar el lunes cuando, bueno, y en todo esto, ¿cómo se inserta la justicia, justicia abierta, ¿no? La participación política y el derecho, ¿no? Entonces, bueno, esa idea, ¿no? Cuando escribe Habermas su teoría de la democracia deliberativa en el marco de la acción comunicativa, eh, eh, establece una serie de transformaciones del Estado moderno, ¿no? Como ya había dicho. Entonces, por un lado, el exterior, por un lado, el interior, y este doble asedio, estos dobles desafíos que enfrenta el Estado, eh, rehabilitan el debate ideológico entre quienes defienden una fundamentación del Estado según los principios, ¿no? De la teoría liberal clásica y los promotores de una fundamentación del orden sociopolítico de acuerdo con teorías republicanas, ¿no? Que es un debate que se centra en argumentaciones sobre temas como los alcances de la libertad de la ciudadanía, la noción del poder constituyente, la función del derecho y de la Constitución, la participación política ciudadana. Entonces, los problemas que enfrenta el Estado moderno en las sociedades expuestas a la globalización, a la pluralidad cultural, ya dije, ¿no? Una característica de la ciudadanía democrática es la pluralidad, no toda pluralidad, no toda reivindicación necesariamente, y lo digo por discursos de odio, ¿no? Que dicen, no, es que a estos no se les puede permitir, o a estas personas no se les puede permitir que deliberen, ¿no? Insisto, grupos fascistas, neonazis y todo, que yo, pues, desde la denominación, pues no son democráticos, ¿no? ¿Cómo los vamos a insertar? Yo digo que no se pueden insertar. Bueno, entonces, justamente, ¿cómo discutimos, cómo justificamos los presupuestos normativos que legitiman al Estado en este sentido democrático, incluyente de la diversidad, ¿no? No tolerante, incluyente, ¿no? Porque el matiz no es menor. Cuando yo digo tolerancia, esto es un paréntesis, ¿no? Pero cuando digo tolerancia es como algo, no me gusta la música banda, pero bueno, pues ya la ponen y ni modo, ¿no? El reggaetón no me gusta, ¿no? La verdad tampoco soy muy tolerante a ello, pero bueno, si fuera, pues es algo que no es algo que yo, pues ni modo, me aguanto, ¿me explico? En cambio, ¿no? Cuando soy incluyente, bueno, el gusto musical no importa mucho, ¿no? Pero cuando soy incluyente de la otra, del otro, no se trata de tolerar algo que no me gusta, se trata de entender que tiene una forma de significarse específica, ¿no? Entonces, insisto, es incluir, menos que tolerar. Bueno, esa es mi idea, ¿no? Entonces, en consonancia con este horizonte de discusión, de legitimación del proceso político en sentido democrático y deliberativo, vamos a hablar, pues, de, por un lado, ciudadanía y opinión pública, de esfera pública y de deliberación pública. Y esto lo vamos a ir articulando con el tema de la justicia abierta. Y, bueno, ya que hablamos de gobiernos abiertos, vamos a hablar de tribunales abiertos también, ¿no? Pero este es el marco a partir del cual lo vamos a analizar y a partir del cual también entenderemos esta relación del Estado, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué busca? Y en todo caso, ¿cómo se materializa la justicia abierta en estos presupuestos de la democracia deliberativa, ¿no? Tengo un comentario aquí en el chat. No, ok. Bueno,
Entonces, continúo, ¿no? Déjenme nada más volver aquí a mi pantalla. Entonces, bueno, decíamos, el comportamiento individual de la ciudadanía, si bien no es el tema central que debe de preocuparnos a la hora de pensar en democracia, porque la democracia supone relaciones sociales y no solo son relaciones entre individuos, también pensamos en que la ciudadanía es el verdadero titular del poder, o son los verdaderos titulares del poder democrático del Estado, ¿no? Porque la democracia solo puede funcionar cuando un número suficiente de personas se muestra dispuesta para participar activamente, ¿no? En las decisiones, en la formación de voluntad. Y entonces, esto también implica que la ciudadanía renuncia a ciertas persecuciones, ¿no? Únicas, exclusivas de sus intereses de modo egoísta, si quieren lograr decisiones colectivas. Para quien haya visto la película, o véanla, la pueden encontrar la escena en YouTube, yo no voy a decir de qué se trata la escena, pero sí lo que ejemplifica, ¿no? Hay una cosa, hablando de los intereses egoístas, la satisfacción de intereses egoístas, y también lo trabaja Hobbes, por cierto, aunque él no pone ese ejemplo, desde luego, ¿no? El ejemplo al que no me voy a referir, pero que está en la película Mente Brillante, que es esta biografía de John Nash, y que propone justamente que cuando todo el mundo persigue un interés egoísta individual, termina por bloquearse. Es esencialmente eso, ¿no? Por eso Hobbes decía, claro, la racionalidad, una persona racional, él pensando, anticipándose a los teóricos de la elección racional, ¿no? Pero una elección racional en el sentido de yo busco mis beneficios, ¿no? Instrumental, lo que va a llevar es que todo el mundo se pelee por esas pocas ventajas que significan, pues, los privilegios, ¿no? Y entonces vamos a tener una guerra de todos contra todos, ¿no? Básicamente, no es así como lo expone, pero básicamente es eso. Y entonces también acá, o sea, si solo vamos a perseguir fines egoístas, la toma de decisiones colectivas, primero nos vamos a bloquear en la consecución de esos fines, porque están limitados los intereses egoístas. Si todos queremos lo mismo, vamos a terminar por dejar fuera a mucha gente, ¿no? Y además, en la consecución de eso, pues nos vamos a bloquear, como el tráfico cuando se bloquea, ¿no? Que genera además condiciones estructurales. En fin, el chiste, pues, es que lo que buscamos son decisiones colectivas, no únicamente satisfacer intereses individuales, ¿no? Y entonces la ciudadanía tiene también, por otro lado, que aceptar las decisiones del Estado, aun cuando son opuestas a sus intereses personales. Pero claro, el Estado no nada más es, en términos hobbesianos, ¿no? Hobbes decía, es un Estado, no lo decía así, pero era un Estado totalitario, ¿no? No te va a preguntar si es producto de la formación de la voluntad colectiva, pero porque renuncian a su libertad de hacer, de ser inclusive, eh, y pues lo que decía el Estado está bien, ¿no? Aquí es, bueno, sí acepto la legitimidad de la decisión, porque está fundada primero en un pacto vinculante que se manifiesta en la voluntad ciudadana, que se expresa en las urnas y que elige autoridades, por eso digo que la dimensión procedimental sí importa, pero que por otro lado, también en la medida en que establece relaciones de comunicación horizontales, tendremos más elementos, y esa es una parte central de la justicia abierta, tendremos más elementos no únicamente para dialogar, sino para entender su labor, ¿no? Y claro, escrutarla si es necesario hacerlo, pero a partir de cierta noción de argumentación racional, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, en esta aceptación de las premisas del Estado, hay otras que pues trascienden al diálogo, aunque pueden estar fundadas en él, ¿no? El pago de impuestos, por ejemplo, ¿no? Bueno, y que además pues no recibo contraprestaciones directas, ¿no? Aunque sí hay indirectas, y son muchas, ¿no? Pero bueno, lo acepto, pero también porque hay una fundamentación democrática, hay una fundamentación racional en por qué un impuesto, y eso también, en la medida en que haya parlamentos abiertos, en la medida que haya gobiernos abiertos, pues bueno, voy a ver en qué se gasta, que es típica, ¿no? ¿En qué se gastan mis impuestos, ¿no? Este, que en realidad pues no son mis impuestos, yo lo que pueda pagar de impuestos pues son chicles, ¿no? Para el presupuesto del Estado. Pero bueno, esa es la idea, pues. Y entonces ahí habrá un mayor fundamento, mayor legitimidad, si son relaciones transparentes, ¿no? Transversales, etcétera. En fin, pero hay una obligación, hay una serie de obligaciones que, insisto, serán idealmente mejor y mayormente cumplimentadas
en la medida en que haya diálogo, en la medida que me expliquen, oye, pues esto está así, el problema es este, se hizo tal cosa, ¿no? Etcétera. Y que yo tenga las herramientas para decir, no solo me lo dijeron, yo lo pude ver, yo lo pude escrutar, ¿no? Yo pude correr su grafiquita y decir, ah, pues mira, si era esa gráfica, o no. Y entonces ahí establecer estas relaciones de diálogo, ¿no? Entonces, bueno, estos elementos constitutivos del Estado moderno también hacen que haya una evolución del concepto de ciudadanía, ¿no? O sea, hasta dije, no me voy a referir a las tradiciones de la ciudadanía, pero sí a la idea de ciudadanía en general, ¿no? Que supone relaciones sociales, como lo es, insisto, la democracia. Entonces, en el siglo XVIII el Estado y la sociedad eran elementos de un orden unitario, más o menos, ¿no? Organizado jerárquicamente, y la relación entre individuos y Estado se regulaba como una relación entre súbdito y autoridad, ¿no? O sea, la ciudadanía nace de un compromiso recíproco entre súbdito y soberano, que a cambio de lealtad, de obediencia, garantiza la justicia y además ayuda, aliento, etcétera, ¿no? Claro, a ver, garantizar la justicia o sea, cuando hablamos, esto es otro paréntesis, pero cuando hablamos de estos estados premodernos o modernos de las monarquías totalitarias europeas, estamos cometiendo un error pensar que el Estado era tan poderoso, ¿no? En realidad era muy poco poderoso. Le podía garantizar esa seguridad a los ciudadanos en límites bien estrechos, ¿no? Por eso había tantos salteadores de caminos, ¿no? Y decían, bueno, pues tú te pasas de aquí, pues ahora sí que estás, you're on your own, ¿no? Estás solo y ráscate con tus propias uñas, ¿no? El poder del Estado era limitado, ¿no? Y a lo mejor podía ser como un territorio muy extenso el reino, pero el poder que ejercía el soberano no era tanto, ¿no? Sí tenía el poder, que sí, concentrado en él y todo, pero vaya, esta fantasía de que casi que en cualquier lugar en donde se cometiera una falta, el soberano podía llegar, pues no es cierto. Más de que el traslado, pues era súper tardado, ¿no? 2 días de llegar a París, a Toulouse, por ejemplo, ¿no? No sé si tardaba 2 días, pero vamos a suponer, o sea, tardaba mucho tiempo, pues, ¿no? El desplazamiento era en caballo, los caminos eran inseguros. Entonces también, pues eso afectaba las relaciones con el Estado. Claro, sí no había como muchos controles ni muchos límites al poder que sí se ejercía, pero insisto, era en todo caso poco, ¿no? En fin, la democratización del Estado, que inicia con las revoluciones en Estados Unidos y francesa, y aquí debo de hacer otro paréntesis, la revolución haitiana, tiene una influencia bien importante. No se reconoce mucho, ¿no? Hay un libro que les recomiendo, que luego lo recomiendo en otras clases. Discúlpenme los que dicen, es que se repite, ¿no? Las recomendaciones y todo. Pero hay un libro que edita la colección Umbrales en el Fondo de Cultura Económica, que se llama Hegel, Haití y la Revolución. No es cierto, Hegel, Haití y la Historia Universal. Un libro que esta colección ya no se publica, pero todavía hay ejemplares, decía del Fondo de Cultura Económica, que se lee con mucha facilidad y que habla de cómo en la dialéctica del amo y esclavo de Hegel tuvo una importancia fundamental la revolución haitiana, pero no solo eso, tuvo una importancia política, lo que pasa es que es Haití, que entonces como que se ha soslayado mucho. Entonces, a mí me gusta siempre poner como paréntesis en estas ideas generales de, claro, siempre lo bueno tiene que venir de los países occidentales, blancos, ¿no? No es cierto. Hay muchas influencias de otros lugares, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta la revolución haitiana como un movimiento político que reivindica también derechos ciudadanos, aunque no se estudie tanto en los libros, ¿no? Pero bueno, estas democratizaciones con las revoluciones a las que me referí y la de Haití también como importante, el desarrollo de la sociedad civil a través de la revolución industrial, ¿no? La idea de que el individuo, ahí sí, ¿no? Empieza a tener un peso distinto, o sea, ya no nada más es como la relación con el colectivo, o sea, el soberano, o sea, la comunidad en general, ¿no? Sino ya hay como empieza a haber una noción de como individuo soy titular de derechos, como individuo importo, y entonces, insisto, hay toda una serie pues sí, de reivindicaciones de derechos, ¿no? De lucha por derechos individuales. Entonces, esto condujo a diferenciar los papeles que asumen estos actores individuales en el Estado y la sociedad, ¿no? O sea, desde un punto de vista normativo, empieza a haber distinciones entre ciudadanía, entre actividades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno,
este desarrollo del concepto de ciudadanía se fue modificando, ¿no? Hasta tener un papel de autónomo, ¿no? Dueño de su persona. Ahorita lo digo en masculino porque, pues, hasta el siglo, bien entrado el siglo XX, pues era así en masculino, desgraciadamente, ¿no? Dueño de su persona, de su patrimonio. Y, bueno, la ciudadanía fue formando estamentos propios, ¿no? Artesanos, comerciantes, después fueron punta de lanza para el desarrollo económico, y los estados burgueses, ¿no? En el ámbito de su desarrollo, pues van exigiendo derechos de libertad, constituciones liberales. Voy a poner otros paréntesis aquí, ¿no? Porque es que es muy fácil hablar de libertad, de derechos liberales, de igualdad, pero estaba fundado en esclavitud. A ver, este mismo libro que les decía de Hegel y la historia universal, en un segundo capítulo, cuando habla de la historia universal, dice, pues sí, Locke y todos ellos hablaban muy bien y teorizaban sobre la libertad, pero eran colonias, ¿no? O eran estados colonialistas que tenían subyugados a un montón de gente, entonces dependían también de la esclavitud, aunque pugnaban por la libertad. Claro, una libertad acotada, porque ellos decían, pues los propietarios sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, siempre es como, puede ser como cansado de pronto, como que nada es tal cual lo presentan, pero pues tampoco hay que irse con las ilusiones así que han construido un mundo fantástico que de repente no nos permiten ver como la naturaleza de otros problemas y los alcances de los mismos, ¿no? Pero bueno, sí existió restringido, ¿no? O sea, la ciudadanía, bueno, pues los blancos, ¿no? Los hombres, los propietarios, entonces no es la ciudadanía. Cierto tipo de ciudadanía pugnó por derechos, peleó por derechos, porque era quienes les tenía reconocido derechos, ¿no? Y había mucho otro tipo de ciudadanía, digo, basta leer el libro 2 de la política de Aristóteles, ¿no? Hombres que por su propia naturaleza nacen esclavos, y aunque Locke era libertario, insisto, nunca se pronuncia sobre la esclavitud de su país, que sí, muy liberal, Inglaterra muy liberal, y no había esclavitud en Inglaterra, pero eran colonias que tenían un montón de esclavos, ¿no? Entonces, o sea, nada más para no irnos así como tanto con la finta de, claro, sí, qué buena onda, los ingleses nos legaron. No, ni los franceses, no todo viene pues así de automático, ¿no? Entonces, era una ciudadanía acotada, recortada. Y también cuando decimos, esa ciudadanía luchó por, y la otra también, ¿eh? Porque la emancipación, la abolición de la esclavitud, también fueron luchas, y fueron luchas inclusive más importantes y más fuertes para la construcción de derechos civiles que las que hicieron acá los que podían y los que tenían acceso más fácil a reivindicar derechos políticos, ¿no? Porque esos los tenían negados absolutamente, ¿no? O sea, a mí me parece mucho más importante en términos de construcción de ciudadanía, ojo, lo que hizo Rosa Parks, que sabrán, ¿no? Que se negó así un acto de desobediencia civil, de una ley ridícula que le prohibía, que le obligaba a cederle el asiento a una persona blanca en un autobús, que dijo no, y la arrestaron. Bueno, todo ese tipo de cosas tiene también importancia, y de pronto esto como que lo deja al lado, ¿no? Entonces, hay distintas pugnas por distintos derechos civiles, ¿sí? Derechos de las mujeres, ¿no? Conocen las disputas con las sufragistas, pero no solo ella. Hay distintas figuras en distintos ámbitos, ¿no? Hasta literario, que hicieron luchas súper importantes para la construcción de ciudadanía, ¿no? Entonces, de pronto, como si solo lo occidental construyera ciudadanía desde los términos de la libertad y de los derechos, estamos dejando de lado otras luchas que eran en contra de estas supuestas libertades, ¿no? Y que lo van complicando, lo van complejizando, lo van problematizando, lo van cuestionando, pero que están ahí, que no podemos dejarlos de lado y solo decir los europeos racionales, inteligentes, blancos y bonitos que nos legaron este mundo tan maravilloso y democrático, ¿no es cierto? ¿No? Entonces eso también pues habrá que decirlo, habrá quienes no les guste que lo diga, pero pues bueno, así es la vida, ¿no? Pero bueno, los espacios de participación política que se van abriendo empiezan a dar nacimiento a una idea de igualdad, de ciudadanía, que no se alcanza en ese momento. Es más, ni se ha alcanzado. Por eso a ver, ese es el problema justamente, ¿no? Si tenderemos a construir relaciones horizontales a partir del reconocimiento del otro y del otro y de cómo se significa, seguimos teniendo problemas, porque ese es el problema fundamental. Ese es el problema fundamental
de la ciudadanía, ¿no? Y bueno, claro, siempre supone recortes. ¿Quiénes pueden y quiénes no pueden deliberar en la esfera pública? ¿Y por qué sí pueden o por qué no? ¿Qué derechos pueden reivindicar en esa construcción de la esfera pública, ¿no? En fin, entonces, bueno, dejando de lado todo eso, o bueno, siguiendo la línea argumentativa más allá de las precisiones que son importantes hacerlas, ¿no? Para no pensar que solo la lucha era como una y aglutinaba a la racionalidad absoluta. Pero bueno, el ciudadano, la ciudadana, se interesa por su libertad, ¿no? Busca la libertad. En cualquiera de estas luchas, ahí sí, en cualquiera de las luchas que referí, claro, no luchan en su individualidad necesariamente, luchan como colectivo, ¿no? Las personas de grupos minoritarios, pero bueno, se interesan por la libertad, están dispuestas a defender derechos, e intereses privados frente al poder del Estado, involucrarse en intereses generales de la comunidad política, y entonces la lucha civil o coraje civil, la iniciativa, el compromiso y la disponibilidad para la cooperación, la aceptación de los, les, otros y la solidaridad son presupuestos ineludibles que cumplen o deben cumplir idealmente les ciudadanos en una democracia. Bueno, entonces esto nos va a llevar a, decía, no solo el concepto ciudadanía, sino de opinión pública. ¿Quiénes pueden deliberar? ¿Cómo pueden deliberar? ¿Y a partir de qué? Si ya entendemos que la ciudadanía, bueno, es un concepto complejo que ha supuesto luchas, que significa una forma de reconocerse en lo individual, pero también como parte de un colectivo, ¿no? Y que reivindica derechos para sí en lo individual y en lo colectivo. Entonces ahora vamos a esta siguiente idea de la opinión pública, ¿no? Igualmente, contiene en sí mismo tanto la ciudadanía, la opinión pública, una concepción de derecho, ¿no? Para ser ciudadana, ciudadano y participar en el espacio público, el Estado tiene que otorgar, que reconocer, proteger derechos, ¿no? Derechos individuales de libertad, derecho de pertenencia a una comunidad jurídica, derechos relativos a la posibilidad de acudir a instancias jurisdiccionales, derechos políticos, derechos sociales, ¿no? Pero habrá también otras tradiciones, ¿no? Que no ponen en el centro necesariamente a la libertad individual, como la formación de derechos colectivos, ¿no? Y el Estado ahí, ¿sí? Entonces, bueno, en la formación de conciencia política, conciencia participa en el Estado democrático, los ciudadanos tendrían idealmente que tener conocimiento sobre los asuntos que les atañen, así como un pleno conocimiento o un conocimiento más o menos importante, amplio, sobre la cosa pública, ¿no? Para que en la deliberación, aquí vamos, deliberación con las y los representantes de las instituciones del Estado, puedan ejercer un papel activo y proponente sobre las cuestiones que las afectan y no reducirse a receptores de información que ofrecen las instituciones del Estado, ¿no? Otra vez, la idea de los gobiernos abiertos es esa, ¿no? No nada más como, bueno, pues me dijiste esto, o esta es la información que presentaste en tu informe, o en tu propaganda política, que es legítima, pero hasta ahí es no. Los datos abiertos suponen que muestras más allá que eso, muestras tus porqués y yo puedo deliberar contigo a partir de esa información, ¿no? Por eso es que la premisa de trabajo también es que se redimensiona, se modifica la idea de ciudadanía misma, ¿no? Entonces, bueno, el sistema político, según Habermas, es un subsistema especializado en la toma de decisiones colectivamente vinculantes, ¿no? Y las estructuras comunicativas de la opinión pública, en donde se construye la opinión pública, ¿no? Vamos a retomar ese tema de opinión pública, espacio público, ¿no? Pero son lugares de deliberación en donde se tratan los temas colectivos, ¿no? Y además tenemos un elemento interesante en esto que hace a la opinión pública, ¿no? Hablamos de Internet como el lugar, el espacio cibernético donde los gobiernos presentan su información y donde el ciudadano puede acceder a ella y donde delibera. La opinión pública en un primer momento, o digamos en el estado ya no contemporáneo, pero en el estado moderno hasta el siglo XX, pues no era muy democrática, ¿no? O sea, era democrática en cuanto a que podía manifestar
Y esto siempre voy a decir, bueno, quiénes eran los que hablaban, ¿no? Qué grupos no estaban representados y siguen sin estar representados. Pero la opinión pública se limitaba a medios de comunicación, medios de difusión masiva y a distintas personas que pues tenían una presencia pública, otra vez, relevante y establecían una serie de directrices a partir de cuáles eran los temas de interés común, ¿no? Pero otra vez es muy problemático, ¿no? Por democrática que fuera una sociedad, por democrática que sea. A mí siempre me llama la atención, voy a poner un ejemplo. Siempre me llama la atención lo siguiente. No, es una hipótesis, no estoy diciendo que haya pasado y si pasó es mera coincidencia. Un foro en la televisión. Vamos a discutir sobre las reformas, voy a poner un tema polémico que no voy a polemizar al respecto, solo para poner un ejemplo. Sobre las reformas o la decisión de la Suprema Corte de despenalizar el aborto. Los participantes, puros hombres. O sea, esa es una cosa súper antidemocrática, ¿no? Claro, ¿quiénes son los portavoces? Y no se hace deliberadamente, ¿no? No se hace deliberadamente, pero claro, ahí hay un sesgo, ¿no? ¿Yo qué puedo decir de eso? Nada, pues si yo no me embarazo, ¿no? O sea, en principio yo no tendría por qué deliberar ahí. No me voy a meter en la polémica de, no, sí, porque son papás, no me voy a meter en esa polémica, simplemente me refiero a la subrepresentación que a veces hay en la opinión pública, ¿no? O se habla de pluralidad y ves que, pues, híjole, es que todos tienen un mismo perfil socioeconómico, ¿no? Pues así como que muy plural esa opinión pública, pues todos están hablando desde una posición, ¿no? Y que es una posición válida, ¿no? Esto, pues es la mía a final de cuentas, pero no es la única, ¿no? Entonces hay mucha subrepresentación, ¿sí? Mucha subrepresentación en la opinión pública, ¿sí? Y eso cuando empieza a romperse genera muchas incomodidades, ¿no? Y ya no me meto en ese tema porque estamos, yo creo que viviendo una coyuntura así. Pero bueno, entonces, cuando decimos opinión pública, democracia liberal, sí tenemos que problematizar todas estas cosas porque estamos diciendo, tenemos que establecer relaciones sociales horizontales. Bueno, el primer elemento es cuestionar en dónde se forman esos, ¿no? ¿Quién forma las ideas de la opinión pública? Híjole, pura persona como yo, ¿no? Híjole, ¿y a poco eso México son todos así? ¿Todos hablan así? ¿Todos son de la Ciudad de México, del sur de la Ciudad de México? ¿En serio? ¿Esa es la pluralidad de la opinión pública mexicana? Pues claro que no. Entonces, ¿qué pasa? Ay, aquí viene lo bonito, ¿no? Pues que eso se ha roto, porque dijimos Internet, e Internet ha sido, afortunadamente, aunque tiene sus infortunios, desde luego, como cualquier cosa, ha permitido que haya más personas que puedan participar. No digo que en igualdad de condiciones, no es lo mismo una persona que tiene, no sé, 2,000 usuarios en Twitter que una que tiene 200,000, pero finalmente pueden participar en un lugar, y lo voy a decir porque nos vamos a referir a Twitter y a Facebook, a las redes sociales, como una variante del espacio público que permite que la opinión pública no necesariamente sea más robusta en cuanto a las ideas, ni en cuanto a los argumentos, ni cómo se vierten, pero sí en cuanto hace a la representación, que ese es un problema grave que nunca les ha preocupado a las democracias liberales. En sentido estricto, claro, las instituciones se preocupan, ¿no? O sea, el Tribunal Electoral se preocupa y en sus sentencias ha establecido, ¿no?, que los partidos políticos deben de nominar, y fue un acuerdo del INE, pero que fue por orden de una sentencia, y que fue producto de una impugnación también, ¿no?, de colectivos, de que ser candidaturas paritarias, pero que también tiene que ser representar a todos los otros grupos, ¿no? Todas las acciones afirmativas. Está bien, pero decimos, no todos los espacios son institucionales en ese sentido, y ahí todavía hay subrepresentación, y en la opinión pública es muy visible esa subrepresentación, ¿no? Y causa mucha incomodidad, y entonces luego lo critican un montón a la gente que pide participación y dicen, ay, tú te quejas, pero no sé qué, no sé cuánto. Pues sí, es muy fácil decirlo si eres yo. Decir, ¿de qué te quejas, no? Cuando nunca se ha padecido ese tipo de exclusiones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que partir de la premisa de que no hay esa igualdad, ¿no? No hay esa distribución equitativa y por lo tanto no hay esa democracia, pero se puede construir y no únicamente a partir de decir, todos tienen derecho de participar, bueno, sí, todos, ¿y cómo están representados esos? ¿Cómo está distribuida esa pluralidad? Pues no está distribuida. Ok, tenemos un problema y entonces deliberemos en torno a eso, ¿no? Pero bueno, el chiste, pues, es que se trata de personas
en un principio, ahorita ya es como se va diluyendo, se va problematizando gracias a las redes sociales, pero personas que por su posición social pueden ser catalizadores de ciertas discusiones y que pueden dirigir más o menos los términos del debate, ¿no? Personas que tienen un reconocimiento, merecido o no, eso ya es otro tema, pero bueno, son quienes forman la opinión pública, ¿no? En un momento, ahorita, insisto, vamos a irlo problematizando. Pero bueno, entonces, esta es una forma de entender la opinión pública, de la formación de la cosa pública, pero la participación ciudadana en Habermas presupone también remitirse al concepto de derechos, ¿no? Con dos perspectivas, ¿no? Una visión republicana, una visión liberal, que atraen la atención de la reflexión política que se hace en sociedades democráticas modernas, ¿no? O sea, en Habermas la participación ciudadana se pondera por el interés que la ciudadanía muestre por estar informada sobre la cosa pública, sobre los asuntos públicos, ¿no? O sea, puede incluir leer los periódicos, desde luego, pero debe de incluir también la deliberación que se hace y que no tiene que ser la gran deliberación de, claro, si no participo en la televisión, si no escribo en los periódicos, no formo parte de la opinión pública, porque también puede ser en las interacciones que tengo con los otros. Claro, en la medida en que esa interacción sea colectivamente más vinculante o esté inserta en decisiones colectivas más vinculantes, pues mayor tendrá su impacto, ¿no? Y mayor tendrán entonces la ciudadanía formas de conducir esa discusión. Y el Internet, las tecnologías de la información y la comunicación y las redes sociales lo permiten. Claro, habrá que hacer un buen uso de ellas, habrá que tener una serie de elementos y se podrán hacer muchas críticas al respecto, pero dijimos al principio de la clase, potencialmente construir una democracia deliberativa y ahora añado en un espacio público que potencialmente puede ser las redes sociales, pero que sí puede ser un gran canalizador para esto, ¿no? Entonces, bueno, esa idea. Y entonces, la esfera pública, ¿no? La idea de cómo construirla, de cómo lograr la integración de la mayoría de las personas en este espacio, ¿no? Y entonces, ahora, ¿cuáles son los asuntos sobre los cuales debemos deliberar? Vamos a suponer, claro, esto es suponer demasiado, ¿no? Porque, bueno, ya la construimos, ¿no? ¿Cómo la vamos a construir? La vamos a construir en la medida de que construyamos igualmente relaciones sociales horizontales, que incluyamos a la mayor parte, al mayor número de personas posible y al mayor número de grupos representados posible, de manera institucional, pero también de manera de decir, oh, no lo incluí, ¿no? Ay, no usé, no me gusta, no estoy diciendo que no me guste, pero siempre causa incomodidad, pero bueno, no usé este lenguaje que, ¿no? Más allá de controversias, yo sé que puede ser polémico y no entro en polémicas, pero, o sea, distintas formas de inclusión, ¿no? En mi forma, insisto, de hablar, en mi forma de entender cómo se significan otras personas, independientemente de cuáles sean mis formas de significado y decir, son igualmente legítimas, ¿no? Claro, habrá algunas que ya decíamos por cuestiones culturales puedan decir, híjole, ¿cómo las insertamos en la democracia estos, no? ¿Cómo insertamos en la democracia a personas que para significarse y que puede ser actos de libertad, hubo controversias en Francia al respecto, se ponen un velo, ¿no? Para salir a la calle. Le prohibimos el uso del velo porque aquí es libre y eso es un signo de opresión, pero ella no los ve como un signo de opresión. Entonces, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, sí hay muchas dificultades, ¿sí? Pero bueno, como premisa fundamental, el diálogo, ¿no? Y entonces tendremos que construir condiciones para que haya ese diálogo. Para que haya ese diálogo, decíamos, ciudadanía, por un lado, ¿sí? Por otro lado, una esfera pública y condiciones para que esa esfera pública pueda deliberar. Entonces, toda comunicación se encuentra ligada a pretensiones de validez, ¿no? Por un lado, entendimiento, que lo que hablamos, que lo que decimos sea inteligible, ¿no? Que las otras personas me entiendan. Esto también vale para la relación entre ciudadanas y ciudadanos y entre Estado e individuo. Dijimos el ejemplo, ¿no? Del acuerdo. No me entiendo, pues entonces la comunicación, ¿no? Y también el Estado, en su comunicación oficial, tendría que participar de esto. Por eso es que les digo, y vuelvo a decirlo, vamos a ver cómo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, digo como ejemplo, pero cómo los poderes judiciales
pueden participar en la construcción misma de la esfera pública y dar los elementos mínimos para el discurso racional sobre lo que les compete. Pues, ni modo que de qué, ¿no? Pero, ¿y cómo lo ha logrado? O sea, ya fui como muy crítico de ciertas ideas como preconcebidas, teóricas y todo, pero también, bueno, ya nos referiremos a la parte buena. Bueno, dije también que hay portales que yo conozco, no quiere decir que sean los únicos, que yo conozco que funcionan muy bien de datos abiertos, y hablaremos de la labor, pues, del Tribunal Electoral. En fin, entonces, entendimiento, que se entienda, fundamental para las sentencias, ¿no? Verdad, o sea, que los contenidos proposicionales, que las presuposiciones existenciales sean verdaderas. Otra vez, pues es la argumentación en el derecho, ¿sí? Ya veremos, cuando hablemos ya propiamente de las sentencias, vamos a hablar también de este profesor de la UNAM, Jaime Cárdenas, que habla de, bueno, y cómo entonces las sentencias pueden construir estas condiciones de deliberación, ¿no? Pero eso llegaremos el lunes. Veracidad, del hablante tendrá que ser sincero, ¿no? Otra vez, en el entendido de construir relaciones sociales horizontales, sea entre individuos, sea entre gobernantes y gobernados, ¿no? Corrección o rectitud, ¿no? O sea, que las emisiones sean correctas en términos morales. Ojo, porque entonces sí puede ser que haya premisas que no cuenten con esto, ¿no? Todas aquellas que excluyen, que no reconocen a un grupo, a un actor, en su derecho de deliberar porque no reconocen sus formas de significarse, ahí tenemos un problema de democracia. Claro, volvemos a lo mismo. Bueno, ¿y qué pasa con aquellos actores que quieren deliberar desde una posición que se considera no democrática, no por términos de exclusión, de que quieran incluir, sino porque se quieren incluir a sí mismos con unas formas de significarse que son distintas a las que concebimos como democráticas, ¿no? Por eso puse el ejemplo del velo. Y ahí tenemos un problema. Yo quiero deliberar. No, pero es que tú deliberas desde una posición de opresión. Vean la película o lean la manga esta de Persépolis, ¿no? Hablando de tradiciones, hablando de resignificar las formas de significarse, valga la redundancia, a sí mismo, y cómo esto pues puede tender a no articularse de manera debida, ¿no? Pero bueno, en términos morales, pues decía, todos aquellos que excluyan por razones de odio, ¿no? Que definirlo también es un poco difícil, pero que no acepten la significación de la o el otro en su individualidad, en su racionalidad, en sus términos, ¿no? Me refiero específicamente a todos aquellos grupos que reivindican, perdón, para sí una superioridad que se autoatribuyen y a partir de la cual quieren excluir a todos los demás, ¿no? Bueno, decía, estas pretensiones de validez tienen también como funciones pragmáticas del habla, ¿no? O sea, que los actos de habla, las funciones, la representación, la idea de todos los términos argumentativos en cómo se expresa, ¿no? Cómo interactúo con las otras personas, porque la meta del entendimiento, de acuerdo con Habermas, es acceder a un acuerdo que tiene como término una comunidad intersubjetiva de comprensión recíproca, de saber compartido, confianza mutua y coincidencia. Es súper difícil, ¿no? Lograrlo, pero tampoco por eso vamos a, no, pues es que sabes que eso está en chino, no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, para Habermas, el acuerdo se basa en el reconocimiento de las 4 pretensiones de validez, ¿no? Entendimiento, verdad, veracidad y rectitud. El discurso es una continuación por otros medios, ¿no? Los argumentos de la acción orientada al entendimiento. Y es mediante el discurso que se prueba la naturaleza objetiva de la verdad de las emisiones de corrección de las normas. Y el elemento que subyace a toda acción comunicativa, ¿no? Que busque el entendimiento entre los participantes de una comunidad de comunicación, es lo práctico moral, ¿no? En tanto que los participantes se tienen que apropiar de la racionalidad, ¿no? Que supone racionalidad discursiva, por un lado, o sea, los participantes son responsables y capaces de dar cuenta de sus actos propios, ¿no? De su discurso, de sus actos propios, bueno, de sus actos, ¿no? Esa tautología no, creo que no va. Una racionalidad teleológica, ¿no? Que se considere que toda acción es intencional, ¿no? Porque toda intención de actuar
apunta a la realización de una finalidad, ¿no? Lo que decía Weber de acción con arreglo a fines. Y esto se debe comprender con intereses compartidos de les participantes, ¿no? Y racionalidad comunicativa, que todo acto de habla esté orientado al entendimiento, ¿sí? O sea, una persona se comunica con otra para entenderse con alguien sobre algo en el mundo. Y entonces, de acuerdo con Habermas, el uso del lenguaje orientado al acuerdo versus el uso orientado al entendimiento se diferencian en que un acuerdo solo se consigue cuando los participantes pueden aceptar la pretensión de validez por las mismas razones, ¿no? O sea, es relevante porque permite comprender cómo una norma necesita ser clara en sus enunciados para que se acepte como legítima. En el entendimiento, o el entendimiento surge cuando uno de los participantes ve que el otro, a la luz de sus preferencias, desde sus circunstancias dadas, tiene buenas razones, ¿no? Entonces, estos usos del lenguaje son necesarios, son imprescindibles los dos para lograr fines comunes, ¿no? Entonces, es racional una persona que en el ámbito de lo cognitivo instrumental expresa opiniones fundadas y actúa con eficiencia, ¿no? Nada más que esa racionalidad permanece contingente, puede aparecer o no, si no está conectada con la capacidad de aprender de los desaciertos, de la refutación de hipótesis y del fracaso de las intervenciones en el mundo. O sea, la disposición a que puedo estar equivocado, ¿no? Y se denomina racional a una persona que puede justificar sus acciones recurriendo a los órdenes normativos vigentes. Pero sobre todo, y con esto termino, es racional aquel que en un conflicto normativo actúa con lucidez, que no se deja llevar por sus pasiones, no se entrega a intereses inmediatos, sino que se esfuerza por juzgar de forma imparcial la cuestión desde un punto de vista normal, normativo, ¿no? Entonces, Habermas cree que el discurso es una forma de comunicación infrecuente, que es rara, ¿no? Porque se trata de un proceso que se ha de aproximar de manera suficiente a condiciones ideales. O sea, cuando se dialoga con alguien, lo que se hace es idealizar lo dicho, ¿no? En tanto que se realiza una intención de que así sea. Pero, desde luego, los hechos muestran que el discurso es diferente de la realidad y por eso Habermas busca hacer explícitas condiciones que se deben de satisfacer para que exista una argumentación plenamente racional, ¿no? Por ejemplo, cada uno debe tener el derecho de exponer sus argumentos, la obligación de escuchar los ajenos y también respetar la lógica de la mejor argumentación. Y es esta situación ideal de habla que también ha tenido una influencia en la vida política de las sociedades, en tanto que este principio de legitimidad racional se encuentra en el diálogo que busca un acuerdo inseparable de la historia de la democracia y que funda las relaciones políticas democráticas, ¿no? Y que es lo que vamos a ver, se procura construir con los distintos herramientas de diálogo que fomentan, por un lado, las redes sociales como una variante del espacio público y, por otro lado, la información en sus distintas vertientes que vamos a ver el día lunes. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna cuestión que quieran plantear. ¿Todo bien? Bueno, espero que haya sido, pues, interesante lo que se expuso, lo que expuse. No se expuso, ¿no? Lo expuse yo. ¿Sí? ¿Alguien tiene una participación? No. Ok, reitero, espero que haya satisfecho o esté satisfaciendo hasta ahora sus intereses en tanto a todos estos temas, ¿no? Con las distintas aristas que tiene la comunicación en la democracia y cómo se insertan en ello el papel del Estado y el papel de los tribunales, ¿no? Que el día de hoy lo vimos como de manera esbozada, ya lo veremos a mayor profundidad el día lunes. Yo les agradezco por su atención, por su tiempo, su participación y les deseo un feliz fin de semana. Gracias. Hasta el lunes. Muchas gracias, maestro. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, doctor. Hasta luego.